Por el camino cuaresmal del ayuno y la penitencia, continuamos avanzando hacia la Pascua. Jesús nos acompaña hacia la luz y la resurrección y nos ofrece su agua de vida que nos purifica y sacia nuestra sed de vida eterna. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Pues bienvenidos a la Eucaristía que celebramos el tercer domingo de Cuaresma. Un saludo cordial al señor alcalde, los miembros de la Corporación Municipal, al jefe de la Policía Local, al hermano mayor y todos los miembros de la mesa de del Santísimo Cristo de los Mineros y al secretario de la Delegación de Hermandad y Cofradía de nuestra diócesis, a los vicarios también de otras cofradías hermanas, hermandades de Semana Santa de Cartagena, o pueblos cercanos, y a las distintas autoridades de la Universidad de Consejo, y como cordial al pregonero del diario, el reverendo don Antonio Alcaraz, compañero y hermano en el sacerdocio, puede hacerme ofrecido ocupar esta sede que se tiene en la Eucaristía, pero ha preferido, y si vengo como pregonero, pues me quedo abajo, pues hago el pregón como él quiera. Vamos a celebrar esta Eucaristía en el marco de ella, que escucharemos el don Antonio en este pregón de la Semana Santa, prepararnos a vivir ese día santo, la semana más importante que tenemos los cristianos. Para eso está la Cuaresma, en función de vivir eso, y nos ayuda este tiempo, este tiempo de gracia, para volvernos a ser. Comenzamos bien. Tú, que nos has hecho renacer por el agua y el Espíritu Santo, Señor, ten piedad. Tú, que enviaste el Espíritu Santo para crear en nosotros un corazón nuevo, Cristo, ten piedad. Tú, que eres el autor de la salvación eterna, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, autor de toda misericordia y bondad, que aceptas el ayuno, la oración y la limosna como remedio de nuestros pecados, mira con amor el reconocimiento de nuestra pequeñez y levanta con tu misericordia a los que nos sentimos abatidos por nuestra conciencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días el pueblo sediento murmuró contra Moisés, diciendo: ¿por qué nos has sacado de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Clamó Moisés al Señor y dijo: ¿qué puedo hacer con este pueblo? Por poco me apedrean. Respondió el Señor a Moisés: pasa al frente del pueblo y toma contigo a algunos de los ancianos de Israel. Empuña el bastón con el que golpeaste el Nilo y marcha. Yo estaré allí ante ti, junto a la roca de Horeb.
golpea la roca y saldrá agua para que beba el pueblo. Moisés lo hizo así a la vista de los ancianos de Israel, y llamó a aquel lugar Masá y Meribá, a causa de la querella de los hijos de Israel y porque habían tentado al Señor, diciendo: ¿está el Señor entre nosotros o no? Palabra de Dios. Escuchéis hoy la voz del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, habiendo sido justificados en virtud de la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos obtenido, además por la fe, el acceso a esta gracia, en la cual nos encontramos y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. En efecto, cuando nosotros estábamos aún sin fuerza, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. Ciertamente, apenas habrá quien muera por un justo. Por una persona buena, tal vez se atrevería alguien a morir. Pues bien, Dios nos demostró su amor en que, siendo nosotros todavía pecadores,
Cristo murió por nosotros. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo llegó Jesús a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al pozo. Era hacia la hora sexta. Llega una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice: dame de beber. Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritano? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le contestó: si conocieras el agua viva. La mujer le dice: Señor, si no tienes cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva? ¿Eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, y de él bebieron él y sus hijos y su ganado? Jesús le contestó: el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salga hasta la vida eterna. La mujer le dice: Señor, dame de esa agua, así no tendré más sed y tendré que venir aquí a sacarla. Él le dice: anda, llama a tu marido y vuelve. La mujer le contesta: no tengo marido. Jesús le dice: tienes razón que no tienes marido. Has tenido ya 5 y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dice: Señor, veo que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte y vosotros decís que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Jesús le dice: créeme, mujer, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis a uno que no conocéis, nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Porque se acerca la hora, ya está aquí, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque el Padre desea que lo adoren así. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y verdad. La mujer le dice: sé que va a venir el Mesías, el Cristo. Cuando venga, Él nos lo dirá todo. Jesús le dice: soy yo el que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos y se extrañaban de que estuviera hablando con una mujer, porque ninguno le dijo: ¿qué le preguntas o de qué le hablas? La mujer entonces dejó su cántaro, se fue al pueblo y dijo a la gente: venid a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será este el Mesías? Salieron del pueblo y se pusieron en camino donde estaba él. Mientras tanto sus discípulos le insistían: maestro, come. Él les dijo: yo tengo un alimento que vosotros no conocéis. Los discípulos comentaban entre ellos: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dice: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿No decís vosotros que faltan todavía 4 meses para la cosecha? Yo os digo esto: levantad los ojos y contemplad los campos, que están ya dorados para la siembra. El segador ya está recibiendo su salario y almacenando fruto para la vida eterna. Y así se alegran lo mismo sembrador y segador. Con todo, tiene razón el proverbio: uno siembra y otro siembra. Yo os envié a segar lo que no habéis trabajado, otros trabajaron y vosotros entrasteis en el fruto de sus trabajos. En aquel pueblo, muchos samaritanos que creyeron en él por el testimonio que había dado la mujer. Me ha dicho todo lo que he hecho. Así, cuando llegaron a verlo los samaritanos, le rogaban que se quedara con ellos. Y se quedó allí 2 días. Todavía creyeron muchos más por su predicación y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú dices. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que eres de verdad el Salvador del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Esta mujer es pues, la imagen de todo, del anhelo de tener a Dios que tiene todo hombre. Muchas veces buscamos en cosas que son menos que Dios. Nos dice que iba a decir: ya no tendré, dame de esa agua, ya no tendré que venir a sacarla. Va todos los días. Es así nosotros, cuando buscamos a Dios en cosas que son menos que Dios, pues en las riquezas, en el placer, en el ser, en el afecto, en el poder, vamos todos los días a eso. No nos hace, aunque lo tengamos y aunque lo consigamos, no nos hace nuestro corazón. Solo Jesucristo, por eso cuando ella dice: sé que va a venir el Mesías, el Señor dice: yo soy el que soy, ya,
Señor a Moisés, pues cuando dice eso, está diciendo que es Dios. De hecho, cuando Jesús mismo lo dice ante el Sanedrín, se rasgaron las vestiduras. Pues entonces un detalle, dice que la mujer, dice, entonces dejó su cántaro, ya no tenía que ir a buscar el agua, porque ya se había encontrado con la gracia de Dios. Pues esta gracia es la que don Antonio y la Iglesia en este tiempo de Cuaresma nos anuncia, en el tiempo de la Semana Santa y de la Pascua, y que hoy don Antonio, como pregonero de nuestra Semana Santa, pues anunciará aquí a todos nosotros. Adelante, Antonio. Bien, muy buenas noches a todos los presentes. Saludaros, en primer lugar a Ginés Arrogo, que preside esta asamblea, preside esta parroquia, y bajo el cual también hacemos este pregón de Semana Santa. Señor alcalde, corporación municipal, secretario de Cofradías y Hermandades, hermano mayor de la cofradía, miembros de la mesa, autoridades que estáis presentes, mi familia que está aquí presente esta tarde, todos los feligreses y pues un hermano más en la fe. Saludaros a todos, también a los hermanos que estáis presentes de las comunidades neocatecumenales, porque para todos los feligreses de esta parroquia hacemos esta buena noticia, este pregón. Porque pregón, según la Real Academia Española de la Lengua, significa decir algo importante y en público. Y como hemos leído este Evangelio de la Samaritana, pues a lo mejor también podría lanzar esta pregunta a la asamblea. ¿Podéis hacer el pregón? Y alguno diga, pero ¿este que ha venido a hacer el pregón o a decirnos que hagamos nosotros el pregón? Dice Jesucristo, ¿no?, en el Evangelio que hemos escuchado: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a Él y brotaría de ti un manantial que salta para la vida eterna. Pues esta es la buena noticia de todo pregón. Y cuando se acerca la Semana Santa, que para nosotros es la Semana Grande, y para los hermanos de la cofradía, para todos los que estáis esperando estos días también, los feligreses en general, que celebran el triduo y que participan de los misterios de la pasión y muerte del Señor y se gozan con su resurrección, pues es una gran alegría. Y también son unos días especiales que nos unen de manera especial. Vamos a recordar en la imagen, el icono que tiene la unión, el Cristo de los mineros, y también nuestra Madre, la Virgen del Rosario. En la imagen del Cristo, junto con todas las imágenes que salen en la Semana Santa de la Unión, pero por fijarnos, digamos, en esta imagen que ha marcado la historia de la Unión. ¿Qué es lo que une a un pueblo? ¿Qué es lo que une a las personas de todo el mundo, en definitiva, sea del país que sea? El sufrimiento. El sufrir y vivir juntos es lo que a nosotros nos une. De tal manera que a veces las grandes amistades se hacen en los hospitales, entre gente que ha compartido el sufrimiento. El Cristo de los mineros,
para todos los que somos de la Unión, representa, como digo, este icono que también hace presente la historia de la propia Unión. Una historia que está marcada, no cabe duda, y lo sabemos por la minería, donde muchos siglos antes de Jesucristo, ya en estas tierras, en sus entrañas, entraban los hombres a trabajar y a conseguir el preciado metal que ya desde los pueblos fenicios iban repartiendo. Así, poco a poco, estas entrañas de la tierra se fueron secando hasta dar lugar a una explotación externa de los minerales. Pero ¿qué realidad han vivido nuestros padres y nuestros abuelos? Mi abuelo, como tantas personas de la Unión, murió por una enfermedad pulmonar causada precisamente por este trabajo de las minas. Y yo creo que para mí también es una responsabilidad el hacer presente la historia de tantas personas que han dado su vida en las entrañas de la tierra, como lo hizo Jesucristo, que entró en el sepulcro. ¿Cuántas veces nuestros antepasados entraban también a estas entrañas de la tierra, con las dificultades normales del trabajo de aquellos tiempos? Mi padre incluso de pequeño entró también a trabajar a las minas. Y cuando se iban de madrugada y dejaban a la familia, estaban viviendo uno de los aspectos que San Agustín decía que era la Santísima Trinidad: buscar la verdad, buscar el amor y buscar la vida. En esas tres cosas nos parecemos toda la gente, sean quien sean, tengan la cultura que tengan o lo que piensen de la existencia. Y aquellos hombres salían y por amor a su familia se jugaban su vida. Tantos que he conocido, pero también el estar aquí presente esta tarde quizás me da otros recuerdos, los recuerdos de mi juventud, los recuerdos de mi niñez quizás más bien, donde participaba en actividades parroquiales, en actividades sociales. Salíamos por las calles a pedir dinero. Me acuerdo cuando había algún terremoto con los grupos de la parroquia, donde también aquí escuché, siendo seminarista ya, la buena noticia de que Dios me amaba por mi querido catequista Nicanor. Tantas cosas también que uno ha vivido y que forman parte de la historia, como todos los aquí presentes tenemos. Mi padre, además de cuando era niño, me contaba que entraba a las minas acompañando a mi abuelo, era miembro de la Cruz Roja. Y él era uno de los pocos que en aquellos años, cuando el Cristo de los mineros estaba escondido por temor a que pudiera ser destruido,
sabía su paradero. El cuerpo de bomberos de la Unión lo trajo, pero después la Cruz Roja, como sabemos, se hizo cargo del Cristo, y en estos años convulsos de la Guerra Civil lo tenían escondido y muy poca gente de la Unión sabía dónde estaba. Mi padre sí sabía dónde estaba, porque él estaba en el cuerpo de la Cruz Roja y sabía dónde estaba. Qué cosa más profunda. Saber dónde está una imagen, pero más profundo, saber dónde está Cristo. ¿Dónde está Cristo hoy? ¿Dónde lo puedo encontrar? Si Dios existe, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Por qué Dios ha permitido esto? Fijaos cómo estaba la situación, que si por ejemplo le echamos un vistazo al Archivo General de la Región de Murcia de 1945, el entonces cura párroco de aquí de la Unión relataba las imágenes que se habían destruido en aquel momento, como la Virgen de la Caridad, el Corazón de Jesús, la Virgen del Carmen. Quizás, si tenemos presente esta historia, también comprendemos que es verdad que los pueblos tienen derecho a una realidad cultural, histórica, identitaria de sí mismos, e incluso a sus propias festividades. Pero yo diría una cosa: no perdamos el carácter social de lo que hacemos, porque es verdad que tanta gente que dio la vida por construir nuestras familias y por construir este pueblo, y sufrieron, y nosotros hoy a lo mejor nos alegramos de la realidad que tenemos, de nuestra cultura, del turismo que podamos tener, de lo que podamos fomentar, totalmente lícito y bueno. Pero no olvidemos el compromiso social con aquellos que hicieron posible que nosotros estemos aquí. Pues fijaos que esta realidad que nos han transmitido está rodeada, siempre aquí en la Unión está rodeada por esta figura del Cristo de los Mineros. Porque en la cruz hemos descubierto que los enemigos han sido reconciliados. Y esto es muy importante, porque aunque haya habido persecuciones y tengamos todavía hoy personas que quizás libremente no pueden expresarse, porque lo políticamente correcto está englobando la realidad cultural que vivimos. Este Cristo no es un Cristo que suscite ningún tipo de venganza, por supuesto, porque, como dirá la carta a los Hebreos, la sangre de este Cristo sabe mejor que la sangre de Abel, porque la sangre derramada por Abel era una sangre que pedía justicia divina, pero la sangre de Cristo es la sangre que pide la misericordia y el perdón. ¿Y cuánta gente me he encontrado en la Unión que ha vivido esto en sus propias carnes? Preparando un poco esto que iba a decir hoy, porque además lo tengo escrito, pero es que prefiero hablarlo porque te pones a leer y ya parece que la gente desconecta. Es más comunicativo hablar. Digo, luego paso el papel y si quiere que lo publique. Porque me acordaba cuando salía de mi casa y venía aquí a la parroquia,
Al pasar por la calle Real, había allí una mujer, eran dos ancianitas que vivían allí, y cuando pasaba para venir a misa me detenía muchas veces en su casa. Una de ellas se llamaba Adela, seguramente algunos la recordáis, y Adela contaba que en el tiempo de la Guerra Civil a su marido pues lo mataron, y cuando luego ya terminó la Guerra Civil, pues a veces lo que ocurre en estas cosas de la Guerra Civil, ¿no? O sea, que uno mata y el otro pide la venganza y el otro no sé qué y tal. Dice que cogieron al que mató a su marido y lo llevaron a su casa. Dice: Adela, hemos cogido al que mató a tu marido. ¿Qué quieres que hagamos? Dice: perdonarlo. Dice: ¿pero cómo dices eso? Y claro, como le habían dicho que iba a hacer lo que ella quisiera, dice: perdonarlo. Dice: bueno, pues lo perdonamos. Pero pasó que este hombre ya, como era del grupo, digamos, que perdió por la gente, pues le dio el celador. De tal manera que pasaba necesidad del hombre, ya no tenían no tenía que comer. Y Adela le llevaba todos los días la comida a su casa, al que mató a su marido. Esta mujer entendió muy bien lo que representa la sangre de Cristo, que es la sangre que ama profundamente a aquel que te odia profundamente. Y alguno dirá: ¿pero eso es posible? Pues mirad al Cristo de los mineros, mirad la imagen de Cristo, porque este fue llevado a la cruz por nuestras injusticias, por nuestros pecados. Muriendo, destruyó nuestra muerte, pero resucitando, restauró nuestra vida. Y gracias al pecado, entre comillas o sin comillas, que nosotros cometimos, recibimos nuestra propia salvación. ¡Qué misterio! ¡Qué impresionante! ¿Cómo entender que Dios ha puesto en el corazón de cada persona esta ley natural que aquí en la Unión hemos visto en el trabajo de tantos hombres que se metían en las minas y que daban su vida por su familia? Por eso, el compendio de doctrina social de la Iglesia dice cosas preciosas sobre la cruz de Cristo. No las leo pero lo que estoy diciendo es esto. Dice: Cristo con su sacrificio reintegra al hombre la comunión con Dios y los que tiene junto a él. Dice así, va diciendo cosas una detrás de otra. En el año que llega la imagen del Cristo de los mineros en la Unión, resulta que coincide porque en este momento el Papa Pío X había declarado en 1913 y había declarado un jubileo, porque era el aniversario del edicto de Milán, donde primero Constantino y después el emperador Teodosio, digamos, hacen que la Iglesia, que estaba perseguida, pueda salir a la luz y expresarse libremente, ¿no? En ese contexto, que la Iglesia
Iglesia estaba viviendo este acontecimiento es cuando el Cristo de la Unión llega aquí y es recibido en el pueblo. Es curioso que en este año, 1913, el Ministerio de Fomento, que había en aquel momento en España, saca una estadística de los obreros que había en la minería en la región de Murcia. 12.500 personas aproximadamente estaban trabajando en las minas, de las cuales ese año unas 50 fueron víctimas laborales. La mitad fallecieron, hubo 25 fallecidos y 25 heridos graves. Y señala este informe que hace el Ministerio de Fomento de aquel momento: entre las causas de los accidentes están los desprendimientos o hundimientos que se producen en las minas, caídas a los pozos, que se reparte de la siguiente manera: caídas desde la superficie, caídas desde cubas o enganches, mineros arrollados por vagones, arrollados por máquinas como consecuencia de accidentes de estas, caídas de piedras, contrapesas, etc. Causas varias y especialmente por explosión o asfixia de gases. Hacía falta en aquel momento, y el mismo Ministerio lo reconoce en este documento que relata, una atención al mundo obrero. Dice: la labor de la inspección y la policía minera ha sido muy incompleta, pues de más de 300 minas con que más o menos constancia han trabajado durante 1913, se han visitado ni siquiera la mitad prevista para hacerlo. Se han constatado serias deficiencias, pero es curioso como dice que el principal interés de la cultura industrial y la policía minera o la inspección del Estado, en lo referente a la explotación de las minas, aunque se ocupe de la protección del obrero, pero es ante todo imponer a los mineros la conservación o el más acertado y complejo aprovechamiento de los criaderos minerales. Fijaos cómo ya el Papa León XIII, cuando escribe la Rerum Novarum y empieza esta realidad del trabajo a gran escala, advierte del peligro de lo que significa dejar desamparado a los obreros. La doctrina social de la Iglesia en este punto es muy clara. Y, por ejemplo, no tenemos más que leer lo que dice el apóstol Santiago. Atención ahora, los ricos. Llorad a gritos por las desgracias que os vienen encima. Vuestra riqueza está podrida y vuestros trajes se han apolillado. Vuestro oro y vuestra plata están oxidados, y su herrumbre se convertirá en testimonio contra vosotros y devorará vuestras carnes. Habéis acumulado riquezas en los últimos días. Mirad, el jornal de los obreros que segaron vuestros campos, el que vosotros habéis retenido, está gritando, y los gritos de los segadores han llegado a los oídos del Señor. La Iglesia siempre ha tenido muy presente que no puede quedarse ajena al sufrimiento humano. Es cierto que nosotros decimos, y es así por la experiencia que tenemos,
que el máximo sufrimiento del ser humano, a pesar de que esto también es un sufrimiento, obviamente, como hemos escuchado en el apóstol Santiago, es el pecado. Y Cristo ha venido para liberar el pecado. Cuando salgamos en esta Semana Santa y procesione el Cristo de los mineros y los distintos titulares de las agrupaciones del Cristo de los mineros que hay en la Unión, con sus respectivas imágenes, que hacen presente la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Recordar siempre que estamos llamados a una conversión, no solamente personal, sino social. Y si existe en nosotros una conversión social, también esto hará que los pueblos y las naciones puedan crecer y desarrollarse y llegar a lo que deben ser. Que seamos personas humanas. Parece un dicho que ya parece que lo tenemos sabido, pero estamos en ese trabajo continuo de llegar a tener la humanidad de Jesucristo. Y esto no se puede conseguir sin el amor en la dimensión de la cruz. Y esta es la que vamos a pasear por nuestras calles. Y nos vamos quizás a emocionar al ver nuestras imágenes. Y nuestra Semana Santa, yo recuerdo cuando era pequeño nos íbamos al patio de las Carmelitas a ensayar las procesiones. Y allí íbamos un día y otro para que los pasos salieran bien. Pero después todo esto nos daba un sentido de pueblo. Era como la ilusión de los chavales de la Unión, porque íbamos a sacar algo importante a la calle. Y queríamos que hubiese una estética, siendo aún pequeños, y que cuando mirábamos las imágenes nos recordaban toda la realidad de la naturaleza humana y lo que ha hecho el Señor por nosotros. Pues ojalá que en este tiempo nosotros también podamos recordar esto. Y quiero terminar. El Papa Francisco tuvo a principios de año un encuentro en Italia con hermandades y cofradías de una región de Italia y le invitó a tres cosas: caminar juntos, caminar tras las huellas de Cristo y caminar anunciando el Evangelio. Y alabó la labor y la tradición de las hermandades y cofradías de Semana Santa, que siempre han tenido una labor social, aparte también de esta renovación litúrgica que están teniendo ahora mismo y de encontrar el fruto, de encontrar la raíz de su ser. Y el Papa les animaba a decir: no perdáis vuestra capacidad social, vuestra capacidad de donación hacia el otro, y tener siempre presente que estáis llamados a ser pregoneros del amor de Dios en medio de vuestros pueblos, de vuestras ciudades. Queridos hermanos, muchas cosas podríamos decir, pero ya no vamos a decir más. No sea que alguno recuerde. Siempre le digo a mis alumnos aquellas palabras cuando ya los alumnos empiezan a cansarse. Digo, no vayáis a decir lo que decía Nietzsche. Dice: la misión de los curas es cansar a los que ya estaban cansados. No es esa. Es dar una palabra de aliento, una palabra de ánimo al que está decaído. Así que ánimo, hermanos, y que si alguno pues está decaído, no decaiga. Al contrario, ahora que viene la Semana Santa, que realmente la cofradía, la ilustre y real cofradía del Cristo de los Mineros, sea también ese elemento que ayude a todos los habitantes de la Unión a redescubrir esto. Y también desde la parroquia, con la vivencia del Triduo Pascual, de las comunidades parroquiales, que se forme un fermento y que esta Semana Santa verdaderamente sea un sello en nuestro corazón. Y cuando termine y celebremos la Pascua de Resurrección, podamos decir: Cristo ha vencido y yo no tengo por qué estar
estar así, no tengo por qué vivir de esta manera. Si Cristo ha vencido, me invita a que yo venza también esta maldad, este sufrimiento, este pecado, esta realidad que tengo que no me deja vivir, este estar que me tiene preocupado continuamente. Y podemos darle gracias a Dios y resucitar con Él. Muchos ánimos, hermanos, gracias Pepe. Desde aquellos años que íbamos por las calles y se íbamos pidiendo por Nicaragua, había un terremoto en Nicaragua, y luego nos sacó el periódico, dice, unos jóvenes de la Iglesia van pidiendo por ahí, lo tienes todavía, yo también lo tengo, dice, van pidiendo por ahí porque ha habido un terremoto en Nicaragua, ¿no? Y lo hicimos un equipo de baloncesto, entonces bueno, vamos a contar aquí historietas, ¿no? Bueno, pues nada, ánimo hermanos, que Cristo ha vencido la muerte y estamos llamados a salir de nuestra muerte. Cristo ha resucitado. Demos gracias a Dios. Buenas noches. Vamos a proceder a hacer la entrega de unos recuerdos en agradecimiento a nuestro pregonero de la Semana Santa Minera 2023. Solicitamos la presencia del señor don Pedro López Milán, alcalde de la Unión, para hacer la entrega del diploma de agradecimiento. Del señor don Antonio Martínez Valverde, secretario general de Hermandades y Cofradías, para hacer entrega de la medalla de honor de la Cofradía del Cristo de los Mineros. También solicitamos la presencia de don José Cortado Balsalobre, hermano mayor de la Ilustre Cofradía del Cristo de los Mineros, para hacer entrega de la insignia de plata de la cofradía. Pues confesamos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador de Dios, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la Demos al Señor nuestro Dios, fuente de agua viva. Todos los cristianos, cada de ellos unos hombres y mujeres nuevos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los refugiados y desplazados por causa de las guerras, para que todos nos sintamos responsables y solidarios ante tanto sufrimiento.
sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre. Señor, por la celebración de este sacrificio, concédenos en tu bondad que al pedirte el perdón de nuestras ofensas, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, al pedir agua a la samaritana, ya había infundido en ella la gracia de la fe, y si quiso estar sediento de la fe de aquella mujer, fue para encender en ella el fuego del amor divino. Por eso, Señor, te damos gracias y proclamamos tu grandeza cantando con los ángeles. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada con pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y reunida aquí en el domingo, el día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Manuel, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Ignacio y de María, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia a todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir:
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nosotros. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. El poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz de tu iglesia, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El Señor nos digno. Primero la comunión. Alguna persona que pueda estar más impedida, tiene más dificultad para acercarse. Si yo no me doy cuenta de alguno, pues esa persona puede ponerse de pie, se pone de pie, si no, pues algún familiar se pone de pie y me acerco. Y después nos pondremos Luciano y yo, venís en dos filas y ya sabéis cómo hacemos, salimos hacia un lado o hacia el otro, no volvemos por el mismo pasillo. Los que están aquí donde el Cristo, donde la caridad, no vienen directamente, sino que se da la vuelta por detrás de la primera columna y por el pasillo que está abierto se accede al pasillo central y venimos salimos hacia un lado o hacia el otro.
buscaré otro más. Oremos. Alimentados ya en la tierra con el pan del cielo, prenda de eterna salvación, te suplicamos, Señor, que se haga realidad en nuestra vida lo que hemos recibido en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Te pedimos, Señor, que dirijas los corazones de tus fieles, les concedas benigno la gracia de permanecer firmes en el amor a ti y al prójimo, y de cumplir plenamente tus mandamientos. Por Jesucristo nuestro Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, acompañe siempre. Los niños, si hay algún niño presente, pues ahora pasa a la sacristía y le doy el dibujo del Evangelio de este día para ponerlo en la cartilla de la catequesis. Pues muchas gracias a don Antonio por este pregón que nos ayuda pues a prepararnos a celebrar la Semana Santa, la pasión, la muerte, como él decía, la resurrección del Señor, que es la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. Que tengáis todos mañana un buen domingo. Cantamos ahora, acabamos un canto a la Virgen. Podéis ir en paz. Gracias al Señor.